Regresamos al De Eso Se Trata, muchísimas gracias. Ya está por aquí el doctor Odorico, andará por aquí, lo busco, lo busco. Odorico Mora, ¿cómo está? Buen día. Buenos días, mi querido Ricardo, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, muy bien. Cuéntanos, ¿qué nos traes el día de hoy, Odorico? Pues hoy vamos a hablar sobre las relaciones de México e Israel. ¿Qué te parece el tema? Magnífico. A ver, cuéntanos, ese es un muy, muy, muy buen tema. Aparentemente tenemos así como una distancia entre Israel y México, pero hay mucha relación diplomática, hay mucha relación cultural entre estos dos países. Justo, exactamente así, ¿no? Antes de decirte algo, yo soy fan de Garelli, me encantó escucharlo hace Ah, rato. qué bueno, qué bueno. ¿Te Pues ya, parece? mira, que la verdad es que nos da mucho gusto que la música, digamos, o los compositores de Puebla puedan ya tener esta reactivación, ¿eh? Imagínate, más de un año completamente parados, complejísimo. Fíjate que hay de repente concepciones que no tenemos muy claras, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, amigos, abogados litigantes, que no se contempló como un aspecto de primera necesidad, se vieron muy complicados. ¿Por qué? Pues porque ellos viven Claro, precisamente del litigio y con los claro. tribunales y los juzgados cerrados, pues fue muy complicado. A quienes nos gusta la música, en la trova en particular, no es algo comercial, ¿no? No es algo que le pongas ahí un beat y deformes tu voz y se venda solito, sino que de veras es canción pensada, son palabras bien acomodadas. Y de repente veíamos a Fernando Delgadillo pues dando clases de cómo escribir una canción, lo cual está muy padre. Sin embargo, también te da cuenta de un reflejo de lo que está pasando, ¿no? O veíamos a Así Alejandro es. Filia peleándose con haters ahí en sus redes sociales. Entonces, me ha, Claro. me ha gustado además para que también las generaciones nuevas conozcan a Garelli. Son unas letras tan hermosas, pero bueno, Sí. es mucho, Sí, la ¿no? verdad da mucho gusto que ya se empiecen a reactivar estos lugares. Y te digo que la semana pasada estuve ahí en el barrio del Artista y me gustó mucho porque la gente sí comienza ya a tener digamos, una forma de actuar de acuerdo a lo que estamos viviendo, ¿no? Sí, a distancia, al aire libre, todo el mundo pues tratando de cuidarse lo más que puede. Y creo que eso es algo muy valioso, tener esa conciencia, ¿no? Y además, pues ya lo decían también ustedes muy bien, el hecho es que esto ya no se va, o sea, esta es nuestra realidad, no hay que estar mirando con nostalgia, las cosas no van a cambiar, debemos de tener los cuidados de aquí en adelante de manera permanente y pues ya tampoco podemos seguir encerrados, o sea, la vida continúa, tenemos que reactivarnos con muchos cuidados, pero sí con optimismo, ¿no? Entonces, pues dicho lo cual, hablemos ahora sí de Israel, ¿no? De entrada, pues creo que estamos justo en el momento del Rosh Hashanah, que es el año nuevo en Israel, y son muchos tiempos de festividades en estos momentos. Y aprovecho lo que comentabas, Ricardo, ¿no? De repente nos vemos como que muy, muy distantes o a veces nos enteramos en las noticias de que hay cierta Claro. tensión en cuestiones diplomáticas, pero pues no es así. O sea, realmente la historia de relaciones diplomáticas de México e Israel inició el 1 de julio de 1952. O sea, iniciaron los primeros contactos diplomáticos y ya después hicieron las respectivas embajadas en los distintos territorios. O sea, ya de 1952 para acá no es poco tiempo. Ahora, tú lo comentabas también, hay mucha cooperación en aspectos culturales, de hecho, es todo el campo de asistencia, promoción, de intereses mutuos, hay tratados bilaterales en intercambio cultural en 1959, en cooperación técnica en 1966, en aduanas ya un poquito más reciente en el 96, en turismo en 2011, tecnología del agua y administración de recursos hídricos en 2013, lo cual es muy, muy importante porque realmente tanto México como Israel pues tenemos muchos conflictos con el agua. O sea, la proyección de escasez de agua es en fechas similares y Israel ha dedicado mucho espacio de su ciencia y tecnología a encontrar alternativas para este conflicto que ya lo tenemos a la vuelta de la esquina, ¿no? Claro. Entonces, no te imaginarías que hubiera eso. Pero no nada más eso, o sea, también tenemos un tratado de libre comercio y este tratado de libre comercio lleva más de 21 años. Son más de 60 relaciones diplomáticas. De hecho, para ser así muy concretos, se pasaron 2 años de negociaciones y el tratado de libre comercio se firmó en el año 2000. O sea, Claro. lo que hizo primero fue eliminar los aranceles sobre la mayoría de los productos de comercialización entre México e Israel y eventualmente, pues lo que se busca es
se buscó una eliminación arancelaria desde 2005. ¿Cómo ves? Oye, pues sí, la verdad es que, ¿por qué no lo tenemos tanto en la agenda, no? Bueno, obviamente con el monstruo de Tratado de Libre Comercio que tenemos en el norte y otros, pues a veces no lo volteamos a ver, pero a ver, es una de las naciones más ricas, ¿no? Con un nivel sociocultural tremendo. Bueno, ya lo vimos en su sistema de vacunación, pues realmente es la excepción del mundo prácticamente, ¿no? Sí, 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 pues bueno, eso te permite tener, cuando tienes una economía sólida, pues te permite muchas cosas. Ahora, para la audiencia que nos ve, pues yo sé que hay un tema inmediatamente que surge en el pensamiento cuando hablamos de Israel, ¿no? Pero no es no es a lo que le queremos dar un énfasis el día de hoy, porque a final de cuentas, pues cuando hay relaciones diplomáticas, confías en la buena voluntad de las naciones. Entonces, lo que tratamos de hacer hoy en esta columna, pues es justo ver el lado humano de los humanos que también viven en Israel. Y además es algo que, pues México con esta tradición diplomática tan bonita que tiene y que, híjole, en las últimas fechas no se ha mantenido, pero que estamos apelando a que se recupere el hecho de la no intervención, el hecho del respeto, el hecho de traer siempre presente el pensamiento de García Robles, ¿no? Del hecho de tratar de rescatar a quien se pueda rescatar. Y Claro. bueno, o sea, realmente, sin que te lo diga yo, en palabras de Lior Jaffe, que es el agregado comercial de la Embajada de Israel en México, el Estado de Israel considera a México como un socio de vital importancia, no solamente por la influencia en la región, no solo porque somos casi 130 millones de habitantes, sino por ser una puerta de entrada a otros mercados como Estados Unidos, Canadá, los países centroamericanos. Y bueno, lo que a nosotros nos interesa como institución de educación superior, como universidad, es la cooperación a nivel cultural. Esta Claro. cooperación se basa en el hecho de que si bien México e Israel son países modernos, con sociedades modernas, pues la identidad colectiva se basa en una civilización que se remonta a miles de años. Es decir, nuestro actuar, por supuesto que está basado en nuestra historia, al igual que el de ellos. La comunidad israelí en México también tiene su trascendencia y también tiene su fuerza. Y es importante también poder llevar a cabo lo propio, ¿no? Te puedo platicar que en Israel hay campus de la UNAM, hay campus del IPN, del Instituto Politécnico Nacional, y sobre todo hacer énfasis en esto, o sea, se está desarrollando tecnología para poder aprovechar de mejor manera el agua, para desalinizar el agua del mar. Y pues bueno, no olvide, y también para muchas energías renovables. Entonces, no lo perdamos de vista, ¿no? Recordemos que hay estas oportunidades, rescatemos lo bueno de la humanidad y la humanidad Claro. está en cualquier parte del territorio del planeta. Oye, qué interesante, ¿no? Bueno, sí, mientras nosotros a lo mejor todavía seguimos pensando en el petróleo o en estas energías, que bueno, finalmente son necesarias también, pues ya nos llevan un paso ahí. Esto de quitarle la sal al agua es una maravilla, ¿no? Y hay muchos mexicanos que ya lo han hecho, ¿eh? Claro. O sea, realmente ahí ven. Pero digamos industrializarlo, pensarlo ya como un sistema, ¿no? Híjole, pues ya deberíamos de estar en eso, ¿no? Deberíamos de estar en muchas cosas, en muchas, muchas cosas, pero realmente estamos perdiendo el tiempo en aspectos que, si bien son muy ruidosos, hacen Claro, poco para el bien de nosotros como sociedad, ¿no? Deberíamos de estar formando a nuestros niños en más conciencia ecológica, en más cuestiones de trato igualitario, en más cuestiones de trato respetuoso, ¿no? El hecho de preservar el trato, el respeto a la dignidad humana, que eso me parece fundamental en cualquiera de los ámbitos. Y eso lo puedes llevar a la industria, lo puedes llevar a la investigación, lo puedes llevar a lo que quieras. Pero si tú empiezas a tratar con dignidad al ser humano, vas a tratar con dignidad a cualquier ser vivo. Y entonces claro, podríamos empezar a pensar como nuestro planeta como un ser vivo y tratarlo dignamente. Entonces claro, dejar de estar pues contaminándolo, matándolo, ¿no? Es claro. complicado. Oye, en términos culturales con Israel tenemos festivales, tenemos agendas de publicaciones. ¿Sabes algo sobre eso, Teodorico? Sería bien interesante explorar, por ejemplo, a los escritores de allá, ¿no? Que pues prácticamente, bueno, yo no los conozco, ¿no? O serían desconocidos aquí en México, ¿no? Ricardo, te voy a pasar un libro que una persona con quien Ricardo y su servidor estamos preparando pues una entrega interesante para toda la audiencia de TV WAP, y es justo porque la Embajada de Israel en México ha tenido cercanía con la universidad, ¿no? Tuvimos ya una visita de la agregada para aspectos culturales y de educación
a quien Ricardo estará entrevistando en fechas próximas justo en estas cámaras y en estos escenarios. Pero ella nos hizo un regalo bien bonito que fue un compendio de historias israelíes, pero recopilado y escrito por una persona, una mujer que es de ascendencia israelí, pero es mexicana. Y ese te lo voy a pasar porque tiene unas lecturas tan crudas. En cuanto lo termine, va para allá mi Richard. Pero realmente es acercarse al aspecto cultural y a autores israelíes. Claro. Sí, es importantísimo. Yo creo que reconocerse. Sí, yo también en algún momento hice alguna lectura de poemas de algunos poetas israelíes y sí, la verdad es que son bastante interesantes. Además porque pues traen todo el tema, ¿no? Del Holocausto, de la Segunda Guerra. Digamos, es un tema que todavía vive en la memoria y sí, efectivamente son lecturas muy fuertes pero que valen mucho la pena. Y bueno, pues compartirlas desde aquí, compartirlas con la comunidad universitaria, el aspecto cultural, el aspecto científico siempre será muy importante. Así es que ya tendremos tiempo, ¿no? Para hacer esa entrevista, charlar con ella y charlar también sobre los planes que tienen culturales dentro de nuestro país, que eso es lo más importante. Por supuesto, completamente de acuerdo contigo, lo expresas muy bien y recordar eso, ¿no? La universidad no es solamente investigación, no es solamente academia, no es solamente internacionalización, sino es también el aspecto intercultural. Y la televisión no solo es entretenimiento, ¿eh? Hay muchísimo más. Entonces, celebramos fuertemente la imagen de la universidad en la tele. Oh, pues como siempre, un verdadero placer. Te mando un fuerte abrazo. Y pues la próxima semana nos saludamos a través de estas ventanitas. Bueno, en el transcurso de la semana seguramente nos vamos a ver, pero bueno, la En siguiente el semana transcurso de la estaremos semana aquí en el De Eso se se trata. cocina la sorpresa. Entonces Muy arrancamos con bien. mucho entusiasmo esta semana. Gracias a ti, Ricardo. Abrazo fuerte. Abrazos, abrazos.